¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Skin y hoy vamos a hablar sobre los cosméticos dentro de Diablo Immortal, porque estoy seguro que si tú empezaste a jugar este juego, lo primero que te llamó la atención fue el apartado artístico, porque es verdad que se ve bien. Y en este video te voy a dar todos los cosméticos que puedo tener gratuito actualmente, y además te voy a dar estrategias para si quieres adquirir alguno de pago, darte pues nada, algunas estrategias para que no gastes tanto dinero y puedas obtener los que quieres y sepas además a cuáles apuntar, porque yo tengo un montón y te los voy a mostrar en este video. Primero vamos a hablar sobre las alas. Las alas en este juego se pueden obtener de manera gratuita porque se obtienen aumentando tus niveles de resonancia. Cuando tú llegas a 1000 de resonancia te van a dar estas alitas pequeñitas que ves ahí. Que bueno, nada, cuando yo las obtuve estuve súper contento. Yo me demoré 3 meses para obtenerla. Cuando empezó el juego era mucho más difícil conseguirlas, pero tú lo vas a hacer mucho más rápido. Las segundas, que son con 2000 de resonancia, son las mismas pero en blanco. Las terceras son estas, que ya son otra cosa. Yo estas fueron las que más me gustaron. De hecho, son las que más me gustan de las que tengo actualmente. Se obtienen con 3000. Y estas son las que tengo actualmente que son de 4000. Sigue subiendo. Lo que pasa es que yo no tengo más resonancia. Tengo 4500 ahora mismo. Y las siguientes se desbloquean con 5000. Las otras con 6000 y demás. Son cosméticos muy geniales que determinan también tu estatus dentro del juego. Porque mientras más resonancia, pues ya sabes, pues los jugadores piensan que eres más fuerte. Y bueno, lo siguiente son las capas, que las capas se pueden obtener gratuitamente en el juego y también le dan un apartado al personaje artístico bastante genial. Y pues si no lo sabes, estas capas que están acá se agregaron relativamente hace poco porque lo normal era que los únicos personajes que tuvieran capas son los que eran inmortales. Y estas capas efectivamente son las mismas que tienen los inmortales, pero en rojo. Los inmortales las tienen en blanco. Entonces, tú puedes obtener las capas siendo inmortal, pero son por tiempo limitado. Las vas a perder en cuanto dejes de ser inmortal. Y mientras vas generando semanas, o sea, mientras vas acumulando semanas como inmortal, es acumulativo. O sea, en este reinado haces 4 semanas, en el siguiente 4 más, tienes 8. Vas desbloqueando cosméticos que tienen que ver con, en este caso, las capas, y te los puedes equipar cuando tú quieras, ya cuando dejes de ser inmortal. Por ejemplo, esta de acá es la primera con 4 semanas, luego esta de acá con 10 semanas, puedes desbloquearla, que es un poquito más larga, luego esta con 14 semanas, que ya es más decente, que es para todos los soldados rasos que son inmortales. Esta de acá también es gratis, todas se obtienen por tiempo reinando como inmortal. Esta se obtiene con 4 reinados bendecidos, que si no lo sabes, pues si no lo sabes, el reinado bendecido es cuando tú llegas a las 7 semanas como inmortal y además ganas como para seguir para la octava semana, pero el juego te detiene por historia porque no puedes seguir más allá. Y bueno, ahí te cuenta como un reinado bendecido. Tienes que reunir 4 reinados bendecidos y un mínimo de 28 semanas como inmortal, que esto es lo más sencillo, ¿no? Y puedes obtener esta de acá, que es la capa que usan los tenientes como inmortales, pero en blanco. Y esta de acá es la capa del inmortal en rojo, del inmortal, el tipo más duro. Se obtiene con 42 semanas de reinado y además 6 reinados bendecidos. Yo, para que te hagas una idea, tengo 3. 3 reinados bendecidos y 29 semanas. Si en el próximo reinado logramos tener un reinado bendecido, voy a tener esta, que está espectacular. También puedo tener gratis cosméticos de armaduras. Por ejemplo, estos dos que están acá se obtienen siendo inmortal. Acumulando semanas, como pasa con las capas, te van a dar como recompensas estos dos. Este creo que es cuando tienes 7 semanas y este cuando tienes creo que 21 semanas acumuladas. Recuerda, entre varios reinados vas acumulando semanas y las puedes reclamar. No es tan mal. Este se ve muy bien. A mí me gusta más este que está acá. Y una de las cosas más importantes que tienen estas skins es que te permite usarla en distintas clases. O sea, si tú cambias de clase, sigues teniendo este cosmético para usarlo con la clase nueva. Que esto no suele pasar con la mayoría de los cosméticos. Cuando tú te compras un cosmético en la tienda o lo tienes incluso gratis algunos, no son para todas las clases, son solo para la clase con la que tú adquieres el cosmético. Y más tienes de manera gratuita, evidentemente, cómo se ve tu personaje, que se ve mal, pero cuando tú desbloqueas las salas nivel 1, cuando llegas a 1000 de resonancia, tienes la sala, también desbloqueas una mejora de las apariencias de todas las esencias que tú te puedas equipar. Todas las esencias que se desbloquean en Diablo Immortal cada cierto tiempo en las actualizaciones y demás, tienen un aspecto. Y este aspecto se modifica cuando tú tienes resonancia. Cuando tienes 1000, este va a ser el aspecto que vas a tener. Y antes tenías este, que es el básico básico, sin llegar a 1000. Entonces vas a hacer una mejoría. Y además en 3000 desbloqueas este, que se va viendo mejor.
Y esto es totalmente gratis y afecta a todas las esencias de todas las clases que tú vayas a jugar. Así que mientras más resonancia tienes, pues el cosmético base se ve mejor. Además de esos que te mostré, actualmente tú tienes gratuitamente este que está acá, que es al vencer el desafío del Infelicario de Averno 2. Si no has ido a hacerlo, te recomiendo que vayas porque esto es por tiempo limitado. También en el 1, por ejemplo, puedes obtener el arma, que tiene que ver con ese cosmético. Así que te recomiendo que si no lo has hecho, lo hagas, porque esto es por tiempo limitado. Ahora te voy a mostrar los desafíos del Infeligario anteriores. Por ejemplo, en el primero que pusieron, o sea, porque esto fue una cosa que se le ocurrió a mitad de camino, fue este. Este de acá fue el primer cosmético que pusieron en algún momento cuando les dio por ponerlo del desafío del Infeligario. Y luego pusieron este, que fue el anterior. Y este en el que estamos es el tercero que están dando, que es este que está acá. Todos vienen con su arma. También en el juego en algún punto se han podido obtener cosméticos de portales. Por ejemplo, en el mismo desafío del Infeligario, en el último nivel, es que te desbloquean el portal que corresponde al cosmético anterior que estábamos viendo hace un momento. En desafíos del Infeligario anteriores pusieron otros portales, efectivamente, yo los obtuve. Para esto generalmente vas a necesitar un poco de ayuda porque el último nivel del desafío del Infeligario es una bestialidad. Una persona normal no puede hacerlo. Pero bueno, obtuve este que está acá y este que está acá. Que no es que sean, ¡buah!, que se vean espectaculares, pero son un portal distinto al básico. Y en otros momentos también has podido obtener algunos gratuitos que ya no. Porque lo que ocurre con los portales es que la mayoría son por tiempo limitado. Como es este que fue en el primer aniversario, por ejemplo. Como es este que en algún evento lo pusieron. Entonces, ya para los portales es más complicado. Actualmente en el juego no hay portales gratuitos, excepto por este que está acá, que es el que te corresponde al desafío del Infeligario. Es por tiempo limitado. Después de Averno 3, esto se va completamente y lo pierdes. Así que tienes que hacerlo. Y también está acá en el códice, que esto ahora tú no lo ves porque es en los capítulos que siguen, pero acá en los logros, en la travesía de la Dalí, en el capítulo 5 y 6, en uno de ellos se tiene que desbloquear un portal, porque siempre lo hacen, siempre ponen un portal ahí gratuito y probablemente en la próxima actualización ya agreguen los siguientes capítulos y ahí lo puedas ver y lo puedas obtener. Así que si quieres portales gratis ya es un poquito más complicado y tienes que estar activo en el juego. Si tú estás dispuesto a gastarte un poquito de dinero en cosméticos, ahora te voy a hacer algunas recomendaciones para que no gastes demasiado dinero o por lo menos te organices y vayas objetivamente a aquellos que te gustan y no gastes de más. Lo primero es que yo no te recomiendo que vengas directamente a la tienda a comprar los cosméticos porque te van a salir bastante más caros. Te recomiendo que esperes a un evento como es en el caso del Mercado Fantasmal donde puedes obtener algunos. Pero la verdad es que puede hacer caso de que tú quieras alguno específico y no lo puedas adquirir en el mercado fantasmal porque eso es aleatorio, te lo ponen en que ellos quieren y va y no te gustan, ¿no? Entonces, en ese caso, bueno, puede que consideres comprarte uno de acá, pero no es lo más recomendable. Yo te diría que esperes un poquito a ver si lo agregan en mercados fantasmales en el futuro y así los consigues. Recuerda que en el mercado fantasma tú tienes probabilidad de conseguir estos que están acá, que son relativamente más fáciles de obtener. Bueno, relativamente no, son mucho más fáciles de obtener que el caro, que este no te lo recomiendo para nada. Nunca hagas todas las tiradas, no compensa. Pero bueno, estos de aquí quizás sí puedes obtenerlo. Incluso mira, yo hice 4 tiradas en este mercado fantasma. Una es gratuita. Las otras 3 me costaron unos 500 sorbes y pico. Y la verdad es que con los otros 500 ya iba seguro que me va a caer uno de estos, prácticamente. O sea, está bastante asegurado. Igual es aleatorio. Entonces, probar un poquito de suerte aquí con esos 1000 orbes que te estoy diciendo que no te gastes en la tienda puede ser más rentable, más satisfactorio. También, si eres un coleccionista, por supuesto te recomiendo adquirir el pase de batalla, porque en el pase de batalla, si te gusta el cosmético, puedes obtenerlo de manera mucho más barata que de las otras maneras que tienen que ver con orbes. Si te gusta el cosmético de este pase de batalla, oye, cómpratelo porque en el siguiente no lo vas a poder obtener hasta que a esta gente se le ocurra ponerlo en esta tienda que tiene que ver con las moneditas estas adquiriendo el pase de batalla de $15. El pase de batalla básico cuesta $5. Entonces, según el país donde estés. Y viene con, además de la recompensa del pase de batalla, viene con el arma y con la skin principal, la armadura del cosmético. Ahora, si tú te gastas $15, te van a dar durante todo el pase 500 moneditas de estas. Estas moneditas las puedes usar para comprar algunos productos en una tienda especial
que es solo para aquellos que se compraron el pase de $15. Este pase, estas moneditas son acumulativas. Tú no las gastas en este pase y te sirven para el siguiente. Incluso en el siguiente te compras de nuevo con $15 otras más y puedes llegar a 1000 moneditas. En fin, las puedes gastar en cosméticos de pases anteriores que ya no vas a poder adquirir de otra manera. ¿Cuánto te cuesta? 300 moneditas te cuesta el cosmético. Por ejemplo, este se ve muy bien. Si te gusta, tienes que adquirir el pase de $15 o tener ya moneditas en pases anteriores. Y además puedes comprar el arma que corresponde a ese pase por 100. Entonces en total te sale por $15, te llevas el cosmético de ese pase y además 500 moneditas, puedes usar 400 para adquirir un pase anterior. Que bueno, por el precio de $15 realmente te da para 3 pases de batalla, pero la realidad es que si no lo haces de esta manera, nunca vas a poder obtener un cosmético anterior que puede que te gustara. Y bueno, ya, bueno, si no lo quieres así, no lo puedes obtener. Claro, también puedes obtener portales. Y mi recomendación en este caso es que si tú quieres, porque has visto, porque ahora yo te voy a enseñar algunos cosméticos de pases anteriores. Si te gustó alguno, puedes estar atento a cuando Blizzard saca en esta tienda de moneditas ese cosmético y en ese momento adquirir ese pase porque realmente quieres esa skin. Ahora te voy a mostrar los cosméticos que tienen que ver con pases anteriores para si tú quieres el pase de $15, guardes esas moneditas para uno de estos cosméticos que te pueden gustar. Te voy a poner una musiquita de fondo y eso, me voy a callar un rato para que los puedas ver poquito a poco. Le pones pausa al video si hay alguno que te gusta para que lo visualices bien.
Y ya, gente, poco más que añadir. Ya sé que hay pocos cosméticos que puedes obtener de manera gratuita, pero tienes que mantenerte atento al juego porque realmente van agregando cada cierto tiempo algunos que son por tiempo limitado. Y para conseguirlos tienes que estar jugando el juego. Si por la parte de pago tienes alguno que te guste mucho, dime en los comentarios cuál es. Se recuerda suscribirte al canal, déjale un me gusta. Te voy a dejar este video por acá, que creo que es por acá. Te dejo un video donde te comparto todas las fuentes de índice de combate y cómo funciona este atributo principal, que realmente te va a servir tanto para PvP como para PvE, y te lo comparo también con algunas magias poderosas para que tomes tu decisión cuando vayas a construir tu personaje. Y ya, es todo.